Hermanos, hermanas, les invitamos ahora a escuchar la palabra del Señor. Es un privilegio para todos nosotros, ¿no es cierto?, poder seguir conectados a pesar de este difícil tiempo que hemos pasado por la pandemia, pero aún así seguir conectados como una familia. Todos sabemos que eso lo puede hacer solo el Señor, ¿no es cierto? Y en ese sentido reconocemos y agradecemos que el Señor nos ha mantenido conectados a todos. Y agradecemos por eso, porque nuestra familia, nuestra iglesia ha podido seguir teniendo todas sus, en ese sentido, actividades. Estamos hablando, como decíamos anteriormente, acerca del carácter cristiano, ese carácter de Cristo que se forma en nosotros. Nos hemos preguntado diferentes aspectos de ese carácter que tiene que ver con el ser transformados por Él, comprometernos con Él, que también tiene que ver con el hecho de confiar en Él, pero también tener esa gracia que Él tuvo con nosotros hacia otros. Hoy día vamos a utilizar una metáfora que significa el edificar. Edificar sobre, por supuesto, roca sólida. Todos nosotros hemos reflexionado acerca de cuál es nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué nos fundamenta? Fíjense que en nuestra sociedad, para nosotros poder, en ese sentido, identificarnos, nos piden este aparatito que es nuestra cédula de identidad, ¿no es cierto? Que a propósito salí bastante bien en esta foto. De muy cerca la recomendación. Pero fíjense que en ese sentido, nosotros para identificarnos necesitamos hasta un documento. Y uno podría decir, ¿y esto es lo que nos da nuestra identidad? Fíjense que, yo no sé si ustedes sabían, pero ahora hasta se puede cambiar el nombre. Si se hace una cirugía plástica, se pueden cambiar hasta la cara. Se pueden cambiar inclusive hoy en día de otras formas, hasta de género inclusive. Y uno se preguntaría, ¿y esa es la identidad más básica que enseña el Evangelio o que nos enseña Cristo? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es el real fundamento que nosotros como cristianos declaramos? ¿Es el género? ¿Es el dinero? ¿Son las cosas materiales que poseemos, la casa, el auto? Y no se me malentienda, no estoy diciendo que eso sea malo, porque obviamente son bendiciones del Señor. Pero el punto es, ¿qué es lo que nos fundamenta? ¿El apellido? ¿No es cierto? ¿Somos parte de tal familia? Entonces eso es lo que nos da identidad. ¿O de tal país? Y fíjense que la Biblia hoy día, y en la palabra que leímos, nos enseña que el fundamento es Cristo. Nosotros construimos un edificio. Y ahí es bonita la metáfora porque dice también dos metáforas que vamos a hablar un poquito, que es el de crecer, que eso se refiere a cuando ustedes cultivan una planta, a los que no les gustan, ¿no es cierto?, las plantas, o les gusta jardinear, ¿no es cierto?, las flores, lo que significa crecer, pero también el edificar. La iglesia como un edificio, o como una plantación, ¿no es cierto? Pero para eso, fíjense que en el versículo 11 que leímos, el Señor, Cristo, en este mismo, da dones, ciertos dones para edificar ese cuerpo. Fíjense que dice, el mismo constituyó a unos. ¿A quién se refiere? A Cristo. Cristo es el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. El Señor da dones en medio de nosotros para poder edificarnos. Fíjense en el versículo que sigue, en el versículo 12, a fin de capacitar al pueblo para la obra de servicio. Fíjense que cuando nosotros hablamos de apóstoles, para que no se malentienda, no es que nosotros creamos que hoy día hay apóstoles, pero lo que estamos diciendo con eso es que en la Biblia están escritas las enseñanzas de los apóstoles, de los discípulos que estuvieron con Jesucristo. O sea, los testigos. En ese sentido, nosotros creemos en esta palabra como la enseñanza de los apóstoles. Por supuesto, profetas, los que enseñan la palabra de Dios.
pastores, ¿no es cierto?, que cuidan el rebaño, evangelistas, que son los que nosotros hoy día llamaríamos misioneros, pero misioneros en todo lugar, inclusive en la ciudad, que llevan este evangelio a otros. Y en el versículo 12, como decíamos, pero ¿para qué? Para que ellos hagan este ministerio de servicio, edificar al cuerpo de Cristo. Fíjense que el ministerio de servicio no se hace solo, lo hacemos en conjunto. Y fíjense que en ese sentido yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿Qué los guía? Decíamos delante, ¿no es cierto?, que a propósito del carácter cristiano, nosotros, el Señor nos da un propósito, un plan. Y ese plan tiene que ver con este sentido de servir a otros. No es solamente para desarrollarme personalmente en mi vida, ¿no es cierto? Por supuesto, obviamente voy a crecer en lo que hago, voy a crecer en la familia, pero también el Señor nos llama a hacer este ministerio de servicio para otros, para los que deben conocer de esta palabra también. Entonces, insisto, no es solamente individualista, sino que no es no solo para mí, sino que es para otros. Por eso el versículo 12, de nuevo, si lo vemos ahí en pantalla, por favor, el versículo 12 dice, para capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio. O eso significa para el ministerio de servicio, que significa, en griego es diaconía, es los diáconos, ¿no es cierto?, los que sirven. Pero eso no lo hace una persona en particular, sino lo hacemos todos juntos. Y para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, ir construyendo. Entonces yo les preguntaría, ¿cómo están construyendo ustedes? ¿Va a ser una construcción que va a seguir adelante, firme, fuerte, ¿no es cierto? O una planta, ¿no es cierto?, que va a ser fuerte como un roble, ¿no es cierto? Recuerden que en el Antiguo Testamento a veces se usa esa metáfora del roble, porque son fuertes, ¿no es cierto?, que pasan los vientos y no lo tumban, no lo hacen caer. O es simplemente una plantita media seca, ¿no es cierto?, que se va para cualquier lado. Versículo 13, por favor. Y así, en esta edificación, el Señor va dando dones, va dando dones a personas específicas para que capaciten, pero también les va dando dones a ustedes, para que puedan llevar a cabo ese ministerio, ese trabajo de servicio, pero para que lo hagamos todos. Y la pregunta también es para ustedes, ¿cuáles son sus dones? ¿En qué tienen que servir? ¿A qué el Señor nos está llamando a servir? Y fíjense, cuando ponemos en juego esos dones, todos llegaremos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Pero el conocimiento no solamente en el sentido intelectual, aquí no estamos hablando de conocer más intelectualmente de la Biblia, sino que estamos hablando de una relación con el Hijo de Dios, una relación con Cristo y a través del Hijo de Dios en el Espíritu con el Padre, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una relación que es personal con Él. Entonces, el conocimiento aquí se habla de un conocimiento íntimo, de intimidad, de corazón a corazón. De hecho, es tan interesante esto porque desde el punto de vista bíblico, Dios, fíjense, que nos conoce mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos nosotros. Eso es bien interesante porque uno piensa que Dios que podemos conocernos a nosotros mejor, pero no, Dios nos conoce mejor. Y en ese conocimiento de Dios, Él también nos va enseñando cómo somos nosotros, hacia dónde vamos, nos va mostrando nuestras fallas, cómo Él nos va moldeando y cómo nos va, como decíamos antes, edificando, como una especie de edificio, ¿no es cierto? Poniendo el fundamento primero, que es Cristo, después el primer piso, segundo piso, tercer piso. Y así podemos llegar a la humanidad perfecta, dice ese mismo versículo 12. Pero unidad perfecta ahí no significa que todos seamos perfectos, sino ahí lo que quiere decir es maduros. El griego ahí es, para los que les gusta el griego, teleios, que significa maduros. En el fondo lo que está haciendo él es ayudarnos a crecer y madurar.
Y así nos conformemos, o sea, nos formemos a la plena estatura de Cristo. ¿Quién es el modelo? El modelo es Cristo. Él es el, llamémoslo así en otras palabras, el prototipo. Él es el modelo al que nos tenemos que ajustar. Algunos dicen, ¿y cuál es la imagen de Dios en el hombre? Algunos dicen y empiezan a hacer especulaciones, no, las relaciones, no lo intelectual. ¿Cuál es la imagen de Dios en el ser humano? Y la verdad que la respuesta es, miren a Cristo. Cristo es la imagen perfecta de Dios en el ser humano. Y eso es lo que después Cristo quiere formar en nosotros. Quiere rehacernos. Rehacernos. En una especie de obra maestra, ¿no es cierto? Rehacernos. Con todos los pedazos rotos, él va juntándonos, ¿no es cierto? Con Poxipol o con la gotita, ¿no es cierto? Y va construyendo. Lo bueno es que el resultado es mejor de lo que había antes. Eso es lo único bueno, que el resultado es mejor. Pero segundo punto, tenemos que tener cuidado. En este proceso tenemos que tener cuidado, porque hay también enseñanzas que se apartan de Dios. Versículo 14. Tengamos cuidado, porque podemos ser zarandeados por la ola y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina o enseñanza. Tenemos que tener cuidado porque efectivamente si somos sólidos, con un tronco sólido o como un edificio sólido, no nos van a mover, a pesar que nosotros estamos en Chile y hasta el suelo se nos mueve a veces, ¿no es cierto? Pero es como un edificio que tiene de estas construcciones antisísmicas, digamos, que se puede mover con el piso, pero finalmente queda ahí puesto. Es un buen diseño, llamémoslo así. Pero tenemos que tener cuidado porque es posible que empecemos a, como decimos nosotros aquí en Chile, a picar por aquí y por allá. Nada nos satisface. Un día no decimos, sí, el Evangelio es lo importante. Y otro día decimos, no, la New Age es lo importante. No, que las doctrinas que vienen del hinduismo, o no la energía, o no las buenas vibras. Y tenemos que tener cuidado con eso. Nada nos satisface. Pero fíjense, como decía por ahí Agustín de Hipona, el antiguo filósofo, decía que el ser humano, el corazón del ser humano, solo halla descanso cuando encuentra a Cristo. Lo voy a repetir eso. El corazón del ser humano solo alcanza descanso cuando conoce a Cristo. Conoce a su Señor. Ese llena el corazón humano. Entonces, si andamos buscando por aquí y por allá, en el fondo significa que algo todavía no está lleno. ¿Qué es eso que no está lleno en tu vida a lo mejor? Que te hace que a lo mejor busques más. O ya encontraste a Cristo. Tengamos cuidado, los que ya llevamos mucho más tiempo. Si vemos nuevamente el versículo 14, si tengamos cuidados. En la segunda parte del versículo, que dice, por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Si Cristo es la verdad, van a haber personas que van a ser astutos y van a emplear ciertos artificios, o sea, engaños, para poder, en el fondo, confundirte. Algunos lo hacen inconscientemente, otros lo hacen conscientemente. Satanás, recuerden que es el gran engañador. Nosotros creemos que así como hay bien, también la presencia del mal en medio de nosotros es real. No creemos que sea lo máximo porque creemos que aún así Dios tiene el control sobre todas las cosas y que lo primero siempre es, como principio de todo, es Dios. Pero aún así, mientras tanto, vivimos en este mundo, está presente. Y Él es el gran engañador también.
Entonces tenemos que tener cuidado con esas mentiras que el enemigo va sembrando en nuestras cabezas, ¿no es cierto? Tú no vales nada, por ejemplo. Dios ya te perdonó muchas, esta no te la va a perdonar. Mentiras de Satanás. ¿Quién eres tú para hacer eso? Todos hemos escuchado esas mentiras en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Y al final nos van apartando. Dios no te ama. La Biblia no es verdad. ¿Por qué te vas a someter a ese libro? Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas mentiras. Nosotros, por supuesto, enseñamos esto y decimos que sí. Nosotros creemos en la palabra de Dios y creemos que esta es verdad. Y a eso le hacemos caso. Y creemos lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, dice acerca de la iglesia, dice lo que dice acerca del mundo. Y por eso mismo nosotros te llamamos a ti, que a lo mejor no has entregado tu vida a Cristo, a que sí la entregues a Él. Porque eso es también lo que Dios quiere decirte, que quiere que te reconcilies con Él a través de Cristo, quien murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y en tercer lugar, en el versículo que sigue, en el versículo 15, que nosotros vivimos esa verdad por oposición a la mentira de la que hablábamos antes, pero la vivimos con amor. Y esto no significa que nosotros creamos en Disney, ¿no es cierto? Este tipo de amor romántico, tipo Disney, ¿no es cierto? O tipo, como yo digo ahí, la teología de Barney, ¿no es cierto? Así que todos son uno y así medio ingenuo, ¿no es cierto? Sino que al contrario, es una verdad que se basa en ¿qué amor? En el amor de Cristo, quien se sacrificó a sí mismo en esa cruz por nosotros. Ese es el amor que nos enseña la Biblia, el amor de Cristo en la cruz, por nosotros. Entonces, pero al mismo tiempo, porque Cristo se sacrificó, nosotros llevamos esta verdad con el amor, que significa no con violencia. Así, si el mundo trata de decir su verdad, entre comillas, ¿no es cierto? Con violencia nosotros no vamos a hacer lo mismo. Pero sí vamos a hablar la verdad. Sí vamos a decir que la identidad nuestra no está, por ejemplo, en el género, sino que nuestra identidad está en Cristo. Sí vamos a decir eso. Y lo vamos a hablar. Y así creceremos hasta ser como Cristo, como es la cabeza. Así creceremos, porque estamos fundamentados en la verdad. Versículo 16. Y así, fíjense que por la acción de Cristo en nosotros, el cuerpo crece. Como un cuerpo sano, ¿no es cierto? Que crece y se nutre y crece en todo sentido, en profundidad, crece en fortaleza, crece en número, por supuesto, en el caso de nosotros, pero eso significa que crece en estatura, ¿no es cierto? Los que son papás, ¿no es cierto?, saben que hay momentos de la vida donde se les compra un mes, ropa, y ya a los 3 meses tienen que comprarles de nuevo, ¿no es cierto? O los zapatos ya le quedaron chicos y tienen que comprarle como 2 veces en el año a veces. Algunos crecen demasiado, ¿no es cierto? Demasiado rápido. Y se tienen que acostumbrar los papás a eso, porque el cuerpo crece. Y eso es lo que nosotros esperamos también de nuestro cuerpo, de nuestra familia. No por el hecho de creernos y creer que somos mejores porque estamos creciendo, no, porque nos interesan las personas que Cristo quiere alcanzar. Por eso queremos crecer. Y se edifica en amor, nuevamente, pero ¿cuál es el fundamento? El amor de Cristo. Y esto es lo interesante. Fíjense que ese cuerpo está sostenido y ajustado por los ligamentos, sí, según la actividad de cada miembro. Todos nosotros mantenemos esa unidad, que la crea el Espíritu Santo en nosotros. Pero mantenemos esa unidad. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que quiere dividir el cuerpo. Como decíamos antes, ¿no es cierto? Va a usar artimañas para dividir el cuerpo. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? No queremos dividir, sino que queremos unirnos más entre nosotros.
Y así cada una de la actividad de cada uno de nosotros va a contribuir a eso. Por eso también tiene que haber un análisis en nuestro carácter. Si acaso estamos siendo más divisivos o estamos tratando de unir al cuerpo. Por ejemplo, hay conversaciones que son difíciles y que hay que tenerlas. Efectivamente, hay conversaciones difíciles que hay que tenerlas, pero hay que hacerlas con amor porque queremos aún la unidad del cuerpo. No creando división. En ese sentido vemos la verdad de Cristo en medio de nosotros. Creciendo, ¿no es cierto? Manteniéndonos unidos, poniendo todos los dones que el Señor te está dando a ti en juego. De nuevo te voy a preguntar, ¿cuál es el don o los dones que el Señor te ha dado y que tienes que ponerlos en juego para edificar este cuerpo? ¿Cuáles son? Edificados, ¿no es cierto?, con un compromiso radical de cada uno de nosotros, pero no solo en lo individual, sino como comunidad. Y por supuesto, esta comunidad va a reflejar a Cristo en la sociedad. Es imposible que una luz se esconda debajo de un cajón, ¿no es cierto? Es imposible, la luz va a brillar, pero no es la luz de nosotros, sino que es la luz de Cristo y lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Quieres seguir ese compromiso? ¿Te has comprometido con Cristo? A lo mejor el Señor te está diciendo, no puedes esconder esa luz, tienes que hacerla pública, por lo tanto tienes que bautizarte. Tienes que dar testimonio de tu fe públicamente. ¿Quieres tomar ese compromiso? Y que el Señor nos ayude a ser esta familia, edificados en el amor de Cristo, quien se sacrificó por nosotros, y que podamos llevar este mensaje a otros. Y sobre todo, que ustedes, por favor, vívanlo en sus trabajos, vívanlo con sus amigos, comuniquen este mensaje en sus familias, por supuesto, en todos los lugares donde ustedes estén, que comuniquen este evangelio a otros. Tú eres la iglesia, nosotros somos la iglesia. Entonces, por lo tanto, donde tú estás, en tu hogar, también eres parte del cuerpo de Cristo, de la comunidad de Cristo. Y toma ese desafío para la gloria de Dios. ¿Oramos? Señor, te agradecemos por tu palabra, porque nos desafía siempre a seguir creciendo en ti, a ser edificados en amor, a crecer como cuerpo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer las personas que tú pones en nuestro camino para enseñarnos, para edificarnos, pero también todos nosotros a reconocer cuáles son nuestros dones para poder ponerlos en práctica al servicio tuyo. Ayúdanos, Señor, a discernir la mentira en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando el enemigo es el que quiere sembrar una mentira en nuestras cabezas. Ayúdanos, Señor, a confrontar esa mentira también con la verdad del Evangelio, pero como dice aquí tu palabra, esa verdad dicha y predicada en amor. Que tu bendición esté sobre tu cuerpo, que podamos crecer en ti y ser edificados siempre en ti, y que tomemos el desafío. Para los que están tomando compromisos, te pido que tú les bendigas, que tú les ayudes a seguir adelante y que tú también, Señor, les muestres tu fidelidad en sus vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.